¿Qué pasaría si te dijera que la forma de nuestro planeta no es solo un hecho científico aburrido, sino la clave para entender por qué los aviones no caen del cielo? ¿Por qué el sol no se estrella contra nosotros cada noche? ¿Y por qué literalmente todo lo que das por sentado sobre la realidad funcionaría completamente diferente si la Tierra fuera plana? La verdad es que si nuestro planeta fuera un disco gigante flotando en el espacio, la física misma tendría que reescribirse desde cero. La gravedad se volvería una pesadilla imposible y probablemente no estarías vivo para hacer la pregunta. Dale like si alguna vez te has preguntado cómo sabemos realmente que la Tierra es redonda, o si has visto esos videos virales afirmando que todo es una conspiración masiva. Porque lo que estás a punto de descubrir no solo desmontará cada mito de Tierra plana con ciencia pura, sino que te mostrará por qué la realidad es mucho más alucinante que cualquier teoría conspirativa. Aquí está la cosa que dobla la mente, que la mayoría de la gente nunca considera. Si la Tierra fuera realmente plana, la gravedad no funcionaría como la conocemos. Punto. La gravedad atrae masa hacia el centro de masa de un objeto. En una esfera como nuestro planeta, ese centro está justo en el medio. Así que no importa dónde estés parado en la superficie, la gravedad te jala directamente hacia abajo, bajo tus pies. Pero en un disco plano, el centro de masa estaría en el centro del disco. Esto significa que si estuvieras parado en el borde de esta supuesta Tierra plana, la gravedad te jalaría en un ángulo hacia el centro del disco, no hacia abajo. Caminar hacia el borde se sentiría como escalar una montaña cada vez más empinada. El agua fluiría violentamente hacia el centro creando un océano masivo en el medio. Y la atmósfera colapsaría hacia el centro, dejando los bordes como un vacío mortal. Los edificios tendrían que construirse en ángulos extraños para compensar. Los árboles crecerían torcidos, y básicamente toda la civilización sería imposible, excepto en una pequeña zona central. Los modelos de Tierra plana simplemente ignoran este problema fundamental de la física, porque no tienen respuesta para él. Desglosemos las pruebas observables, que cualquiera puede verificar sin equipo especial, porque la evidencia de una Tierra esférica está literalmente por todas partes, si sabes dónde mirar. Primero, hablemos de los barcos desapareciendo sobre el horizonte, algo que la gente ha notado durante miles de años. Cuando un barco navega lejos de ti hacia el horizonte, no se hace más pequeño hasta convertirse en un punto y desaparece desde abajo hacia arriba. Primero el casco se hunde bajo el horizonte, luego el cuerpo del barco y finalmente las velas o el mástil son lo último que ves. Si la Tierra fuera plana, verías todo el barco hacerse más pequeño uniformemente, sin importar qué tan buenos fueran tus binoculares o telescopio. Este fenómeno solo tiene sentido en una superficie curva. Los defensores de la Tierra plana afirman que es solo perspectiva o refracción atmosférica, pero experimentos cuidadosos han demostrado una y otra vez que estos factores no pueden explicar el efecto completo. Puedes literalmente ver esto tú mismo en cualquier costa, un día despejado. Luego está el fenómeno de las zonas horarias, y como el sol ilumina diferentes partes de la Tierra simultáneamente. Cuando es mediodía en Nueva York, es medianoche en Beijing. En un modelo de Tierra plana donde el sol es un foco flotando sobre el disco, iluminaría todo el disco al mismo tiempo. Tal vez más brillante en algunos lugares que en otros, pero todos verían el sol todo el tiempo. No habría noche real, solo áreas más tenues. Pero eso no es lo que observamos. Experimentamos oscuridad completa, noche total, donde el sol ha desaparecido completamente bajo el horizonte. La única forma en que esto funciona es si la Tierra es una esfera que gira, con la mitad siempre dando la cara al sol, mientras la otra mitad está en sombra. Los modelos de Tierra plana intentan explicar esto, diciendo que el sol actúa como un foco que solo ilumina partes del disco, pero esto viola completamente cómo funciona la luz. La luz del sol se dispersa en todas direcciones, no se comporta como un rayo láser enfocado. Ahora hablemos de algo realmente fascinante, que la mayoría de la gente nunca considera. Las diferentes constelaciones que ves dependiendo de tu hemisferio. Si vuelas de Nueva York a Sydney, las estrellas en el cielo nocturno son completamente diferentes. En el hemisferio norte, puedes ver la estrella polar y constelaciones como la Osa Mayor Anen. En el hemisferio sur, ves la Cruz del Sur y constelaciones completamente diferentes. En un modelo de Tierra plana, todos estarían mirando el mismo domo de estrellas desde diferentes ángulos, pero las mismas constelaciones deberían ser visibles en todas partes.
solo en diferentes posiciones en el cielo. La realidad de que hemisferios opuestos ven cielos nocturnos completamente diferentes solo tiene sentido si la Tierra es una esfera donde observadores en diferentes ubicaciones están mirando en direcciones fundamentalmente diferentes hacia el espacio. Los vuelos de larga distancia en el hemisferio sur son otra prueba demoledora contra la Tierra plana. En los mapas estándar de Tierra plana, el hemisferio sur está enormemente expandido porque están tratando de estirar una superficie esférica en un círculo plano. Esto significaría que vuelos como Sydney a Johannesburgo o Santiago a Sydney deberían tomar absolutamente siempre, porque las distancias en estos mapas planos son masivas. Pero en realidad, estos vuelos toman las horas esperadas basadas en un modelo de Tierra esférica. Un vuelo de Santiago a Sydney toma alrededor de 13 horas, cubriendo aproximadamente 11.000 kilómetros. En un mapa de Tierra plana, esa distancia sería fácilmente el doble o triple, requiriendo tiempos de vuelo de 25 a 30 horas. Esto no es solo una pequeña discrepancia, es evidencia masiva que los defensores de la Tierra plana simplemente no pueden explicar sin afirmar que todos los pilotos de aerolíneas de cada país están en la conspiración. Aquí es donde se vuelve realmente salvaje. Hablemos de la gravedad de nuevo, pero más profundamente. Isaac Newton demostró matemáticamente que los cuerpos masivos naturalmente colapsan en esferas debido a su propia gravedad. Cuando tienes suficiente masa, digamos del tamaño de un planeta, cada parte de esa masa se atrae entre sí. La configuración de energía más baja y más estable es una esfera, porque es la forma donde toda la masa está lo más cerca posible del centro de gravedad. Es por eso que todos los planetas y estrellas que observamos en el universo son esféricos. No es coincidencia ni conspiración, es física fundamental. Para que una Tierra plana exista, necesitarías fuerzas masivas contrarrestando constantemente la gravedad para mantener la forma del disco, lo cual requeriría cantidades imposibles de energía. Los defensores de la Tierra plana a menudo afirman que la gravedad no existe y es solo densidad o flotabilidad. Pero esto no explica por qué los objetos aceleran hacia abajo a 9.8 metros por segundo cuadrado. ¿Por qué las órbitas planetarias funcionan perfectamente con las ecuaciones gravitacionales de Newton y Einstein? O literalmente, cualquier observación que hacemos sobre cómo se comporta la materia. La fotografía satelital es otra área donde los creyentes en Tierra plana afirman conspiración masiva, diciendo que todas las imágenes de la Tierra desde el espacio son generadas por computadora o falsificada. Pero aquí está la realidad. A múltiples países y organizaciones privadas han lanzado satélites y tomado fotografías de la Tierra. Estamos hablando de la NASA, pero también de la ESA europea, Roscosmos rusa, CNSA China, ISRO India, SpaceX y docenas de otros. Están todos ellos, incluyendo naciones que son rivales geopolíticos, coordinando una conspiración masiva para ocultar la forma de la Tierra. Y más allá de eso, puedes rastrear satélites tú mismo con equipo amateur. Los operadores de radio aficionados rebotan señales en satélites regularmente. Si los satélites no estuvieran realmente en órbita alrededor de una Tierra esférica, el GPS no funcionaría, las comunicaciones satelitales no funcionarían y el pronóstico del tiempo sería imposible. Todo el sistema de tecnología moderna depende de entender con precisión la física orbital, que solo funciona en una Tierra esférica. Empujemos esto a territorio especulativo que realmente muestra por qué importa. Si la Tierra fuera plana, nuestra comprensión completa de la física estaría fundamentalmente equivocada, lo que significa que toda la tecnología basada en esa física no debería funcionar. Los cohetes no deberían alcanzar el espacio porque las ecuaciones que usamos para trayectorias orbitales asumen una Tierra esférica. Los satélites GPS no deberían funcionar porque sus cálculos de tiempo corrigen tanto la relatividad especial por su movimiento como la relatividad general por estar más arriba en el campo gravitacional de la Tierra, efectos que solo tienen sentido en una Tierra esférica con gravedad newtoniana. Las misiones a la Luna, Marte y más allá no deberían funcionar porque la navegación espacial depende de entender las curvaturas gravitacionales de cuerpos esféricos. El simple hecho de que tu teléfono puede decirte tu ubicación exacta dentro de metros en cualquier lugar de la Tierra es prueba de que entendemos la física correctamente y que la Tierra es esférica. Dentro de las próximas décadas, el turismo espacial se volverá accesible para personas comunes.
Compañías como SpaceX, Blue Origin y Virgin Galactic ya están ofreciendo vuelos suborbitales donde puedes ver la curvatura de la Tierra con tus propios ojos. Esto no será algo que solo los astronautas experimentan, será algo que miles, eventualmente millones de personas verificarán personalmente. En IS. La teoría de la Tierra plana enfrentará su prueba definitiva, cuando gente común de todos los ámbitos de la vida pueda literalmente ver la esfera de nuestro planeta desde el espacio. Algunos defensores de la Tierra plana ya están preparando excusas, afirmando que las ventanas de las naves espaciales están distorsionadas o que experimentarás algún tipo de hipnosis. Pero estas afirmaciones se volverán cada vez más desesperadas a medida que la evidencia observacional directa se vuelva innegable. Esto cambió como veo no solo la ciencia, sino el pensamiento crítico, mismo en la forma de la Tierra. No es una cuestión de opinión o creencia, es una cuestión de evidencia observable que cualquiera puede verificar con el método correcto. Desde barcos desapareciendo sobre el horizonte, hasta zonas horarias, hasta las matemáticas de las órbitas satelitales. Cada pieza de evidencia apunta a la misma conclusión. La Tierra es una esfera, y entender por qué sabemos esto nos ayuda a entender cómo funciona la ciencia, cómo separar hechos de ficción y por qué el método científico es la herramienta más poderosa que la humanidad jamás ha desarrollado. Aplasta ese botón de suscripción para más inmersiones profundas en los misterios del universo, respaldadas por ciencia real. Deja en los comentarios qué mito científico quieres que desmintamos a continuación, y comparte esto con cualquiera que necesite recordar por qué la evidencia importa más que la creencia. Porque entender la realidad tal como es, no como queremos que sea, es el primer paso para construir un futuro mejor para todos.